¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas mujeres, al llegar a la madurez, parecen tener un magnetismo que no se puede explicar? No son las más jóvenes, no son las más bellas según los estándares sociales, y muchas veces ni siquiera son las más ricas. Y sin embargo, todo lo que desean parece girar hacia ellas como si la vida misma conspirara a su favor. Mientras tanto, otras mujeres con el mismo esfuerzo o incluso más, sienten que siguen corriendo detrás de todo, detrás de amor, detrás de respeto, detrás de reconocimiento. ¿Por qué unas atraen y otras persiguen? Esa es la pregunta incómoda que casi nadie se atreve a responder. La mayoría cree que el secreto está en técnicas externas, cómo vestirse, cómo hablar, qué hacer para agradar. Pero hoy vas a descubrir algo completamente distinto y contraintuitivo. El verdadero magnetismo no nace de lo que una mujer hace para ser aceptada, sino de lo que deja de hacer para complacer. Ese es el punto de quiebre que transforma su energía. Carl Jung decía que lo no integrado nos controla. Y aquí está la clave. Las mujeres que atraen lo que quieren no son las que huyen de su sombra, sino las que la abrazan. No son las que piden amor afuera, sino las que se convierten en fuente. No son las que hablan más fuerte, sino las que saben que su silencio también comunica poder. Y quiero advertirte algo. Lo que vas a escuchar en este video puede incomodarte. Porque no se trata de fórmulas fáciles ni frases motivacionales. Son verdades que exigen mirar hacia adentro y reconocer lo que durante años evitaste ver. Pero si te quedas conmigo hasta el final, vas a entender el código invisible que convierte a una mujer madura en un imán vivo. Imagina por un momento lo que significaría dejar de correr detrás y empezar a sentir cómo las oportunidades, el amor y el respeto llegan a ti sin esfuerzo. Esa transformación es posible y las próximas claves te mostrarán cómo. Pero cuidado, si te vas ahora vas a perder la pieza que podría cambiar para siempre la forma en que te relacionas contigo misma y con el mundo. Ella ya no vive para agradar. No busca moldearse en función de los demás, ni se encoge para caber en el espacio que le ofrecen. La mujer que ha madurado espiritualmente descubre que su presencia es suficiente, sin notas al pie, sin disculpas por existir. Jung llamó a esto la liberación de la persona, esa máscara social creada para ser aceptados. Cuando esa máscara cae, surge la verdad desnuda, vibrante, magnética. Y lo hermoso es que este magnetismo no necesita ser explicado. Simplemente se siente. Imagina a esa amiga que siempre fue considerada demasiado buena, siempre pidiendo disculpas hasta por ocupar espacio en la fila del supermercado. Ahora, años después, la vuelves a ver. Habla con firmeza, mira a los ojos y no necesita alzar la voz para ser escuchada. El campo a su alrededor ha cambiado, no porque aprendió frases de impacto, sino porque dejó de censurarse. Ese es el primer paso del magnetismo, dejar de pedir autorización para ser quien es. Cuando una mujer abandona el hábito de vivir en función de la validación, algo curioso sucede. Comienza a atraer exactamente el respeto que antes imploraba. Esto se ve en el trabajo, en las relaciones o incluso en encuentros casuales. Las personas empiezan a alinearse a su alrededor, no porque ella lo exija, sino porque su autenticidad funciona como gravedad. Esta transformación es silenciosa, pero poderosa, y muchas veces incomoda a quienes aún viven detrás de viejas máscaras. Es natural que este movimiento despierte resistencia externa. Viejos amigos o parejas pueden sentirse amenazados. Has cambiado demasiado, dicen, pero en realidad, lo que cambió no fue ella. Fue el campo que ahora no tolera falsedad. Y aquí nace el coraje. Sostenerse en sí misma incluso cuando el mundo pide que vuelva a encogerse. Ese es el momento en que la mujer percibe que su poder nunca estuvo en ser aceptada, sino en ser íntegra. Si observas a mujeres realmente magnéticas, notarás un rasgo común. Ninguna de ellas pide disculpas por estar allí. Ya sea en una reunión de negocios, ya sea en un círculo de amigos, habitan el espacio como quien sabe que tiene derecho de estar. No es arrogancia,
es conciencia. Es como respirar profundo y por primera vez no pedir permiso al aire para llenar los pulmones. Y esa respiración profunda abre el camino a otro movimiento aún más desafiante. Mirar hacia adentro, hacia aquello que siempre fue escondido. Lo que antes la avergonzaba, ahora la fortalece. La mujer que ha madurado psicológicamente deja de fingir que está hecha solo de delicadeza y dulzura. Enfrenta la rabia, la sensualidad, los celos, la vanidad, el miedo e incluso su dolor más antiguo. Ya no necesita barrer bajo la alfombra lo que incomoda, porque comprendió que todo eso es parte de su humanidad. El secreto es simple: integrar, no reprimir. ¿Quién no se ha sorprendido tragándose la rabia para evitar conflictos? Muchas mujeres crecieron escuchando que estar enojada es feo, que una verdadera mujer es paciente y dócil. Pero la madurez muestra lo contrario. La rabia bien canalizada protege, define límites y evita abusos. Una mujer que conoce su sombra no gasta energía temiendo decepcionar. Al contrario, se protege con firmeza y su presencia empieza a ser respetada naturalmente. Jung afirmaba que quien integra la sombra recupera el poder. Y esto es visible. Basta observar a una mujer que acepta su vulnerabilidad sin vergüenza. Puede llorar, sí, pero no se siente débil por eso. Puede asumir el deseo sin culpa. Puede decir no con claridad, sin miedo a ser rechazada. Cada fragmento de lo que antes se escondía se convierte en una herramienta de autoconfianza. Ese es el poder que ningún maquillaje oculta, el de alguien que se conoce entera. Un ejemplo práctico: cuando una mujer reconoce su tendencia a ser demasiado buena, en vez de negarlo, empieza a observarse en las situaciones cotidianas. Cuando acepta invitaciones que no quiere, cuando dice sí queriendo decir no. El simple acto de darse cuenta y permitirse elegir ya es un paso de reintegración. Y poco a poco, esa honestidad interna crea una energía tan magnética que los demás la sienten, incluso sin palabras. El magnetismo de la mujer madura no proviene de fingir perfección, sino de encarnar contradicciones. Es como mirar hacia adentro y decir: sí, tengo luz, pero también tengo sombras, y ambas son parte de mí. Esa aceptación no la hace incoherente, al contrario, la hace real. Y lo curioso es que, cuanto más real se muestra, más difícil resulta manipularla. Después de todo, ¿cómo controlar a alguien que ya no teme exponer sus propias imperfecciones? Muchos intentan manipular a través del miedo. Nadie te amará si muestras quién eres realmente. Pero cuando la mujer ya ha visto su sombra de cerca, esa amenaza pierde fuerza. Es como si hubiera mirado al monstruo en el armario y descubierto que era solo un perchero mal iluminado. La libertad nace en el momento en que ya no hay nada que ocultar. Y esa libertad es irresistible, porque transmite una confianza que no depende de aplausos. Claro, este proceso no es instantáneo, requiere valentía diaria. Significa escribir en un diario lo que realmente siente, aunque duela. Significa hablar con honestidad, aunque tiemble. Significa mirar un recuerdo doloroso y preguntarse: ¿qué quiere enseñarme todavía esta parte de mí? Y al practicarlo, no solo madura, sino que se convierte en fuente de inspiración para otras mujeres a su alrededor. Lo más fascinante es que cuando la sombra se integra no desaparece, pero deja de mandar en silencio. Y aquí surge el giro. La mujer que abraza sus sombras descubre que la vida adquiere una nueva intensidad. Porque en vez de luchar contra sí misma, finalmente puede usar esa energía para habitar su propio cuerpo con placer y presencia. Ella no busca un cuerpo perfecto, ella tiene un cuerpo presente. La mujer madura espiritualmente entiende que su fuerza no está en encajar en patrones estéticos, sino en ocupar plenamente el espacio que su cuerpo le da. Cada gesto, cada respiración y cada paso se convierten en parte de un campo vibracional que comunica presencia. Es como si le dijera al mundo sin palabras: estoy aquí, entera. Esa conciencia corporal es revolucionaria.
En lugar de pelear con el espejo, aprende a escuchar lo que el cuerpo pide. Puede ser descanso cuando la mente insiste en trabajar, movimiento cuando el alma clama por liberar energía, o incluso silencio cuando el corazón pide pausa. Esa escucha transforma la relación con la salud, con la belleza y con la autopercepción. El cuerpo deja de ser enemigo y se convierte en aliado. Jung decía que la reconexión con el instinto es fundamental para la individuación, y el cuerpo es la puerta más directa para eso. Quien ha practicado yoga, danza libre o simplemente ha caminado descalza sobre la tierra, sabe el poder de estar presente en sus propios huesos y músculos. No se trata de técnica perfecta, sino de entrega sensorial. El magnetismo surge precisamente porque esta mujer vibra de adentro hacia afuera y no al revés. Un ejemplo práctico: cuando se mira al espejo, no pregunta ¿cómo me veo?, sino ¿cómo me siento? Ese cambio de perspectiva lo transforma todo. El cuerpo ya no es una vitrina para la mirada externa, sino un templo de experiencia interna. Y curiosamente, cuanto más se conecta con el placer de estar en sí misma, más radiante se vuelve a los ojos de los demás. El brillo no es de la piel, es de la presencia. Esa habitación entera del cuerpo también sana heridas antiguas. Mujeres que un día sintieron vergüenza de sus formas, cicatrices o marcas, descubren que cada trazo es historia. Cada pliegue de piel cuenta un camino vivido. Al aceptar esto, se liberan de la tiranía de la comparación. Después de todo, un cuerpo vivido es infinitamente más magnético que un cuerpo moldeado solo para la aprobación social. Y el magnetismo es perceptible. ¿Alguna vez estuviste cerca de alguien que parecía cargar su cuerpo como si fuera un peso? Ahora compáralo con esa mujer que camina erguida, respira profundo y sonríe como quien saborea la vida. La diferencia es vibracional. El cuerpo presente no es rígido ni performático, es fluido, espontáneo y lleno de placer por estar vivo. Esa es la invitación silenciosa que hace a todos los que cruzan su camino. Claro, habitar el cuerpo es práctica diaria. Puede comenzar con algo simple, como cerrar los ojos y sentir los pies en el suelo por un minuto. Puede ser saborear una comida lentamente, percibiendo cada textura. Puede ser bailar en casa, sin técnica, solo dejando que el cuerpo se mueva. El secreto no está en la perfección, sino en la entrega. Pequeños gestos así reprograman la relación con el propio ser, y poco a poco esa presencia corporal abre puertas hacia algo aún más profundo, el amor que ella dejó de buscar afuera. Porque cuando el cuerpo es habitado con placer y conciencia, la mujer descubre que ya está completa en sí misma. Ella se encontró antes de querer encontrar a alguien. La mujer madura espiritualmente ya no busca en el otro la prueba de que merece ser amada. Comprendió que la carencia es un imán para relaciones frágiles, mientras que la plenitud es un faro para encuentros verdaderos. El amor propio dejó de ser un discurso bonito y se convirtió en práctica diaria. Cuidarse, respetar sus límites y elegirse a sí misma antes que todo. Es fácil identificar la diferencia. La mujer que busca amor afuera acepta migajas emocionales, se moldea al gusto del otro y vive ansiosa por aprobación. En cambio, la que se encuentra consigo misma no tiene prisa. No corre detrás, camina con ligereza. No ruega por atención porque su propia presencia ya la nutre. Ese cambio transforma radicalmente la calidad de las conexiones que atrae. Jung hablaba del arquetipo de la mujer autónoma, aquella que elige en vez de rogar. Y elegir no significa ser fría, sino consciente. Significa mirar a alguien y decir, te quiero, pero no te necesito para existir. Esa independencia afectiva es la que vuelve magnética a la mujer. Después de todo, el deseo de estar con ella nace del reconocimiento, no de la obligación. En la práctica, esto se traduce en pequeños gestos. Cuando prefiere pasar una noche leyendo un buen libro, como Mujeres que corren con los lobos de Clarissa Pinkola Estés. En lugar de aceptar una invitación que no le interesa, está eligiéndose a sí misma. Cuando decide no responder de inmediato un mensaje, solo para no parecer difícil,
sino porque está ocupada con algo que ama, envía al universo un mensaje claro: su vida es prioridad. Ese amor propio no la aleja de los demás, al contrario, la acerca a conexiones genuinas. Las personas que llegan a su vida sienten su completitud. No hay necesidad de llenar vacíos emocionales, sino de compartir abundancia. La relación deja de ser una negociación de carencias y pasa a ser una celebración de presencias. Ese es el punto en que el amor se convierte en elección, no en dependencia. Lo más curioso es que, cuando se ama profundamente, no necesita anunciarlo en voz alta. Su postura, su sonrisa y hasta su silencio transmiten esa certeza. Es una vibración sutil, pero poderosa, que dice: soy suficiente. Y paradójicamente, es justamente esa suficiencia la que atrae a quienes también están listos para compartir y no para absorber. Ese cambio de frecuencia también sana heridas antiguas. Muchas mujeres que buscaban desesperadamente la mirada masculina como validación descubren que esa sed era reflejo de una falta interna. Al elegir amarse primero, rompen el ciclo de repetir relaciones tóxicas. Y cuando ese ciclo se rompe, se abre espacio para algo nuevo, más maduro y saludable. Y en el silencio de ese amor propio nace la confianza. Una confianza que no necesita ser ruidosa, pero que sostiene la vida en todas las áreas, porque la mujer que ya no busca afuera aprendió a nutrirse dentro, y es precisamente de esa fe silenciosa de la que hablaremos a continuación. Ella no duda de sí, ella ya decidió. La mujer que ha madurado espiritualmente no se apoya en creencias frágiles, sino en una confianza silenciosa en lo invisible. Su fe no es un grito, ni se exhibe en frases de efecto. Es un campo vibracional, la certeza de que la vida responde a lo que ella sostiene en su interior. Esa fe es discreta, pero mueve montañas de forma invisible. Muchas veces confundimos fe con superstición, pero hay una diferencia profunda. La superstición es miedo disfrazado, mientras que la fe es decisión. Cuando ella se dice a sí misma: ya elegí este camino, el cuerpo y la mente se alinean. Y a partir de ese alineamiento, el universo encuentra menos resistencia para responder. Fe, aquí, no es esperar, es sostener. Jung decía que el self es la expresión de lo divino interior. Y esta mujer aprendió a confiar en ese self como guía. No necesita pruebas externas para creer. Le basta sentir la fuerza tranquila que habita dentro de ella. Es como encender una vela en un cuarto oscuro y notar que la luz no discute con la oscuridad, simplemente ilumina. Esa es la esencia de la fe madura, no confrontar, sino sostener. Un ejemplo práctico: mientras muchos se angustian con las incertidumbres profesionales, ella mantiene la práctica de escribir diariamente en su diario 3 cosas por las que ya está agradecida, incluso sin verlas todavía realizadas. Esta práctica no es ingenuidad, es entrenamiento vibracional. Al hacerlo, no solo fortalece su confianza, sino que también programa su cuerpo para vivir como si la abundancia ya fuera real. Esa fe silenciosa se refleja en su postura frente a los desafíos. Cuando algo sale mal, no entra en desesperación. Respira profundo, calla y observa el próximo paso con calma. Esa serenidad desarma situaciones caóticas. Las personas a su alrededor sienten que pueden confiar en ella, porque su energía no oscila con cada viento contrario. Esa es la fuerza que nace de la fe interior. Curiosamente, esa fe no necesita ser explicada. Ella no intenta convencer a nadie, no discute religión, no debate creencias. Simplemente vive alineada. Su silencio es la mayor prueba de su certeza. Y por eso, paradójicamente, su presencia inspira más que cualquier sermón. Las personas sienten la vibración antes de escuchar las palabras. Claro, esa fe también se cultiva. No es un regalo divino caído del cielo, es disciplina amorosa. Pueden hacer de prácticas como meditación, oración silenciosa, contemplación de la naturaleza o simplemente de estar consigo misma sin distracciones. Cada vez que elige confiar en vez de dudar,
está regando esa fe y, como toda semilla, crece con cuidado diario. Y cuando esa fe silenciosa florece, se abre un espacio para otro don invisible, el lenguaje que no se explica, sino que se emite, porque más allá de las palabras, la mujer magnética aprende a comunicar desde el campo que sostiene. Ella no explica, ella emite. La mujer madura espiritualmente entiende que la comunicación más poderosa no se da en palabras, sino en el campo que sostiene. Es la forma en que se sienta, cómo respira, cómo mira. Incluso su silencio habla, y quien aprende a escuchar lo percibe. Hay algo magnético en estar cerca de alguien que no necesita decir mucho para ser comprendida. Ese poder no se construye con técnicas de oratoria, sino con presencia. La mujer magnética domina el arte de lo no dicho. Puede estar en una sala llena, pero su postura comunica seguridad y serenidad. Puede estar en silencio, pero el brillo en sus ojos transmite claridad. El lenguaje invisible no miente, revela exactamente quién es la persona por dentro. Jung decía que el alma se expresa más allá de las palabras, y eso es lo que vemos en estas mujeres, una energía que no se esconde en frases ensayadas. El cuerpo se convierte en canal, el gesto en mensaje, la mirada traduce intenciones. Y paradójicamente, cuanto menos esfuerzo hace por convencer, más convincente se vuelve. La comunicación silenciosa es puro campo vibracional. Un ejemplo práctico. Cuando entra en una reunión de trabajo, no necesita alzar la voz para ser escuchada. Basta alinear los hombros, respirar profundo y sostener el contacto visual. Esa presencia ya marca el tono. En casa ocurre lo mismo. Una mirada firme puede educar más que 1000 palabras. Quien emite vibración clara rara vez necesita justificarse. El lenguaje invisible también se percibe en las relaciones. Mientras algunas ruegan por atención, la mujer madura sostiene silencio, no porque se calle, sino porque sabe que la energía habla más fuerte. Un abrazo consciente, un toque presente, incluso la forma en que escucha, son maneras de decir «estoy aquí». Y ese aquí tiene más peso que cualquier promesa. Curiosamente, este lenguaje no se aprende en cursos de comunicación. Se aprende viviendo en coherencia. Si hay desajuste entre lo que se dice y lo que se vibra, el cuerpo lo delata. Pero cuando hay alineamiento interno, no hace falta memorizar frases. El campo se encarga de transmitir. Esa es la diferencia entre discurso vacío y presencia magnética. Para cultivar esto, basta practicar conciencia corporal y emocional. Antes de hablar, sentir el cuerpo. Antes de responder, respirar profundo. Antes de reaccionar, observar lo que vibra dentro. Poco a poco, la mujer descubre que su silencio es tan o más elocuente que sus palabras. El secreto está en sostener ese estado de claridad en lo cotidiano. Y cuando este lenguaje invisible se consolida, se abre camino hacia un nuevo ciclo. Un ciclo en el que ella ya no se repite, sino que se reinventa. Y eso es precisamente lo que veremos en el próximo movimiento. Ella no se repite, ella se reinventa. La mujer madura espiritualmente entendió que los patrones de dolor no son destino, sino elección inconsciente. Durante mucho tiempo vivió atrapada en historias heredadas, relaciones tóxicas como las de su madre, silencios semejantes a los de su padre, miedos que no eran suyos, hasta que un día decidió romper la lealtad con la repetición. Esa ruptura fue dolorosa, pero liberadora. Todos cargamos ciclos invisibles, son creencias, frases y gestos que heredamos sin darnos cuenta. Los hombres no sirven, el dinero es difícil, la mujer debe aguantar. Esas sentencias repetidas de generación en generación crean realidades enteras, pero la mujer que despierta mira esas frases y pregunta, ¿de quién es esta voz? Al identificar el origen ya da el primer paso para romper la cadena. Jung decía que la individuación es precisamente romper con el pasado heredado para convertirse en un ser único. Y eso exige valentía. Valentía para desagradar a la familia, decepcionar tradiciones y rechazar papeles que parecían obligatorios. Esta mujer
Ya no se guía por expectativas externas. Se atreve a recorrer un camino nuevo, aunque incomode, porque sabe que repetir no la llevaría a ningún lado. Un ejemplo práctico. Muchas mujeres se dan cuenta de que siempre eligen parejas con el mismo perfil, controladores, ausentes o inmaduros. Al reconocer el patrón, empieza a decir no más temprano, antes de sumergirse en el ciclo de dolor. En lugar de culparse, entiende que repetir era automático, pero ahora la elección puede ser consciente. Esa ruptura ya es un acto de poder. Romper ciclos no significa negar el pasado, sino honrarlo de otra manera. Ella agradece a los que vinieron antes, pero no necesita seguir cargando sus cargas. Es como soltar una maleta pesada en medio del camino y descubrir que aún puede avanzar más ligera. Esa gratitud consciente impide que la ruptura se convierta en resentimiento y abre espacio para la reinvención. Lo más interesante es que, cuando una mujer rompe un ciclo, no solo se libera a sí misma, también libera a las generaciones que vendrán después de ella. Hijos, nietos e incluso sobrinos sentirán los frutos de su valentía. Es como si reprogramara el ADN emocional de toda la familia. La fuerza de un no consciente resuena por siglos. Claro, esto no es simple. Romper ciclos duele porque toca lealtades invisibles. A veces hay que elegir entre la aprobación de los demás y la propia libertad. Pero la mujer madura ya no teme esa elección. Comprendió que agradar a todos es vivir en prisión y que ser libre es, inevitablemente, ser incomprendida por algunos. Y en ese lugar de reinvención nace un guía aún más íntimo, la intuición, porque, al romper los ruidos heredados, finalmente puede escuchar su propia voz interior. Ella siente antes de saber y respeta lo que siente. La mujer madura espiritualmente no espera confirmaciones externas para validar su percepción. Aprendió a confiar en la voz sutil que siempre estuvo allí, pero que durante años fue silenciada por el ruido del mundo. Esa escucha profunda es su brújula. No es adivinación, es sabiduría silenciosa. Durante mucho tiempo, la intuición femenina fue ridiculizada. ¿Cuántas veces escuchamos frases como «eso es cosa tuya» o «estás exagerando»? Pero la madurez revela lo contrario. Esa sensibilidad es una de las mayores formas de inteligencia. Cuando ella decide honrar lo que siente, descubre que evita dolores, acelera decisiones y se conecta con oportunidades que la lógica sola no alcanza. Jung hablaba del inconsciente como guía, y la intuición es precisamente el lenguaje de ese territorio invisible. Cuando la mujer respeta un presentimiento, no está siendo irracional, sino obedeciendo a la parte más profunda de sí. Es como si el cuerpo captara información antes que la mente. Esa confianza crea una fuerza magnética que la diferencia en el mundo. Un ejemplo práctico. Imagina a una mujer que recibe una propuesta de trabajo aparentemente perfecta. Todo en el papel tiene sentido, pero algo dentro de ella dice no. En lugar de ignorarlo, respeta esa incomodidad. Meses después, descubre que la empresa estaba en crisis. Ese es el poder de la intuición, evitar caídas antes de que sucedan. La intuición también la guía en las relaciones. Muchas veces es esa sensación de que alguien no es confiable, aunque las palabras suenen dulces, o esa certeza inexplicable de que debe llamar a una amiga en el momento justo y descubre que realmente necesitaba apoyo. Esa capacidad de sentir antes de saber es un regalo que florece cuando hay silencio interno. Claro, confiar en la intuición requiere práctica. Empieza probándola en cosas pequeñas, elegir una ruta distinta, seguir el impulso de visitar un lugar o escuchar al cuerpo cuando pide descanso. Poco a poco, esas elecciones construyen confianza, y con el tiempo, la mujer descubre que su vida se vuelve más fluida, porque no camina solo con la mente, sino con la sabiduría del sentir. El magnetismo nace justamente de ese alineamiento. Quien la observa no entiende cómo toma decisiones tan acertadas, pero siente que hay algo más allá de la lógica operando. Y eso es lo que encanta. Una mujer que sigue su intuición transmite seguridad y misterio al mismo tiempo.
Es imposible no sentirse atraído por esa energía, y al escuchar esa voz interna, da un paso más. Deja de esperar ser elegida, comienza a elegir, porque quien confía en su propia intuición no vive en falta, sino en fuente. Ella no espera ser elegida, ella elige. La mujer madura espiritualmente comprendió que no es pieza complementaria de nadie, sino fuente creadora en sí misma. En lugar de vivir buscando llenar vacíos, reconoce que ya es abundancia. Ese cambio de perspectiva lo transforma todo. Desde las relaciones amorosas hasta las decisiones profesionales, deja de actuar desde la carencia y comienza a actuar desde la fuente. Cuando vive en la carencia, una mujer acepta migajas, afecto escaso, oportunidades dudosas, trabajos que no la honran. Pero cuando descubre que es fuente, ya no se conforma con poco. Su energía vibra en otro nivel y eso se refleja en las elecciones que hace. Elegir es su nueva forma de amar, trabajar y existir. Y curiosamente, el mundo responde a esa postura con más respeto. Jung decía que, cuando el ánimo se integra, la mujer deja de proyectar en el otro lo que ya es suyo. Eso significa que no necesita esperar que alguien le traiga seguridad, decisión o dirección. Esas cualidades ahora emergen desde dentro de ella, y cuando se relaciona, lo hace no por dependencia, sino por abundancia compartida. Ese es el verdadero poder de lo femenino maduro. Un ejemplo práctico. Antes decía sí a propuestas que la disminuían por miedo a quedarse sola o sin trabajo. Hoy dice no con firmeza, no por arrogancia, sino porque sabe que merece más. Esa elección no se basa en el orgullo, sino en la conciencia de que ser fuente significa crear nuevas oportunidades, en lugar de mendigar por las antiguas. Esta mentalidad también transforma sus relaciones. En vez de preguntarse, ¿les gustaré?, la pregunta cambia a, ¿merece esta persona, este proyecto o este camino mi energía? La inversión es sutil, pero poderosa. Deja de medir su valor por la mirada del otro y empieza a medir al otro por el campo que ya sostiene. Ser fuente también significa responsabilidad. Sabe que su campo crea realidad, así que cuida lo que piensa, siente y emite. Si antes culpaba al mundo por su escasez, ahora observa, ¿qué en mí todavía vibra en carencia? Esa autoobservación continua la vuelve más consciente y magnética. Después de todo, quien elige vivir como fuente se convierte en referencia. Lo más bello es que esa postura no la endurece, al contrario, la suaviza, porque saber que es fuente no la hace sentir superior sino plena. No compite ni disputa, simplemente emite. Y esa emisión, serena y firme, crea un magnetismo irresistible. Las personas quieren estar cerca de ella porque sienten la nutrición de su presencia. Y cuando la mujer descubre que ya es fuente, no necesita hablar demasiado. El silencio se convierte en su oración más profunda, porque quien es fuente no convence, encarna, y eso es precisamente lo que veremos en el próximo movimiento. Ella no convence, ella encarna. La mujer madura espiritualmente descubrió que no necesita explicar su vida para ser comprendida. Su silencio es más elocuente que cualquier discurso. Hay una claridad que se transmite solo en la forma en que ocupa el espacio. Cuando está en paz consigo misma, esa paz se expande. El silencio no es vacío, sino campo. Es allí donde su energía se organiza, donde sus pensamientos se alinean y donde su presencia se fortalece. Diferente del silencio de la sumisión, este es el silencio de la potencia. No disminuye, expande. Es como la pausa entre las notas musicales que da sentido a la melodía. Sin ella, no habría armonía. Jung decía que cuando lo femenino encuentra al self, ya no hay necesidad de esfuerzo. El silencio es la prueba de ello. No es inercia, sino alineamiento. Una mujer que habita este estado no necesita defenderse de acusaciones ni justificarse ante miradas. Su vida ya habla por sí misma. Y es justamente por no hablar demasiado que su voz interna se vuelve audible. Un ejemplo práctico. En una discusión, en lugar de entrar en disputa de argumentos, ella elige callar.
no por cobardía, sino por sabiduría. Su silencio desarma la tensión y muchas veces hace reflexionar al otro. El impacto no está en la frase dicha, sino en la energía sostenida. Esa postura transmite firmeza y respeto sin una sola palabra. Ese silencio también se traduce en elecciones conscientes. En lugar de anunciar cada proyecto, cada paso, prefiere actuar primero y dejar que los resultados hablen. Así evita dispersión y conserva energía. Hay una elegancia en no necesitar validación a cada movimiento. Esa simplicidad crea magnetismo, porque nada es más atractivo que el misterio unido a la coherencia. El silencio como oración es también una forma de entrega. Al callar, abre espacio para escuchar algo mayor, su intuición, su alma, lo divino mismo. Esta práctica no requiere rituales complejos, puede suceder al observar la puesta de sol, al respirar profundo antes de dormir, al contemplar el cielo estrellado. Lo sagrado se manifiesta donde hay quietud, y este silencio no es solitario, es contagioso. Las personas alrededor se sienten más tranquilas, más presentes, más conectadas. La mujer magnética no predica, no enseña con manuales, inspira por el campo que sostiene. Su presencia se convierte en la oración viva, una declaración silenciosa de que estar es suficiente. Y es en este punto donde el viaje se completa. La mujer que integra su verdad, su sombra, su cuerpo, su amor, su fe, su lenguaje, su historia, su intuición y su fuente, finalmente entiende que no necesita esfuerzo, porque el verdadero poder no se habla, se encarna. Ahora dime, ¿cuánto tiempo más vas a seguir escondiendo tu verdadero poder? ¿Cuánto más vas a permitir que las viejas historias decidan por ti quién eres y qué mereces? Lo que viste aquí no son ideas bonitas, son llaves, y cada una de ellas abre una puerta que solo tú puedes cruzar. Imagina cómo cambiaría tu vida si dejaras de pedir permiso para existir, si abrazaras tu sombra, si eligieras ser fuente en lugar de falta. ¿Qué relaciones dejarías atrás? ¿Qué oportunidades empezarían a llegar a ti de manera natural? La respuesta no está afuera, está en ti. El magnetismo no es un don reservado para unas pocas. Es una decisión, una práctica, una manera de habitar tu vida con plenitud. La pregunta es, ¿vas a seguir corriendo detrás o vas a permitirte ser la mujer que atrae todo lo que quiere? Quiero que lo pongas en práctica desde hoy. Observa tu postura, escucha tu intuición, escribe tus verdades en un diario, atrévete a decir un no donde antes callabas. Hazlo y verás cómo la energía a tu alrededor empieza a cambiar. Y si este mensaje resonó contigo, quiero invitarte a dar un paso más. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque lo que viste hoy es solo el inicio. Cada nuevo video es un recordatorio de la mujer poderosa que puedes encarnar. No te lo pierdas.